de la teoría de la renta del suelo urbano y el turismo, algunos casos en la ciudad de Buenos Aires. Mi compañero de equipo es Carlos Icaza, autor de este trabajo, y yo soy Pablo Banevic, ambos somos licenciados en turismo. Y este es un trabajo que comenzamos mediante un seminario de posgrado en la maestría en políticas ambientales y territoriales de la Facultad de Filosofía. Somos de la Universidad Nacional de Lanús, en el ámbito de la unidad de docencia e investigación en desarrollo turístico. Bien, como introducción para pensar este trabajo, nosotros nos basamos en el supuesto de que los hábitos urbanos metropolitanos propios del capitalismo global cuentan con una serie de problemáticas que están asociadas directamente a la propiedad del suelo, ¿bien? Y el estudio de esa propiedad del suelo lo podemos llegar a hacer mediante la teoría de la renta del suelo, ¿bien? O sea, el objetivo del trabajo, ¿cuál es? Aplicar la teoría de la renta del suelo urbano al estudio de ciudades turistificadas, ¿bien? O ciudades turísticas, por si gusta más. Bueno, algunos conceptos que ya tenemos bastante arraigados todos los que estamos en esta sala. La comprensión del turismo no solamente como una actividad económica, sino también como un fenómeno y una práctica social, dentro de un conjunto de procesos sociales, económicos, políticos, culturales, algunos autores que rescatamos también de esto. Y, como decía Carlos, el concepto de turistificación que tomamos de Remy Nafou, que si bien lo trabajamos en varias ponencias o se suele utilizar la palabra turistificación, es paradójico que solamente encontremos en la bibliografía, que acá tenemos un breve estado de la cuestión, porque la verdad que es esto, es breve, entre toda la recopilación que hicimos en revistas anglosajonas, latinoamericanas. El concepto de turistificación aparece en esto, en una revista, que sean 10 páginas más o menos, todavía ni siquiera traducido al español, ¿no? Se encuentra en portugués. Y después sí, tenemos algunos aportes, obviamente, de David Harvey, el geógrafo, de Maribel Osorio García, y de Guede Falcao, que la tesis trata sobre el caso de Río de Janeiro. Pero lo importante acá es que tomamos los aportes de Samuel Jaramillo, justamente fue quien dictó el seminario de renta del suelo urbano cuando nosotros lo cursamos, que trae a la actualidad esta teoría que, bueno, hasta ahora no se venía utilizando o necesitamos una reactualización. Bien, pasamos ya al estudio propio de las rentas. Hay dos tipos de rentas, bien, los tipos de rentas primarias y secundarias. Las rentas primarias, para ser breve, refieren a la construcción material más concreta del espacio y están vinculadas con las actividades económicas primarias o secundarias, bien, agricultura, ganadería e industria. Las rentas secundarias son las que están vinculadas con el proceso de consumo del espacio. Como entendemos que el turismo está directamente vinculado con el consumo del espacio, nosotros consideramos que las rentas secundarias son aplicables al estudio del turismo. Esto no quiere decir que no puedan existir rentas primarias asociadas al estudio del turismo. Bien, las rentas secundarias son las más notorias, por decirlo de alguna manera. Dentro de las rentas secundarias seleccionamos dos en particular: la renta diferencial de comercio, que está vinculada a la generación de un excedente, renta diferencial de comercio, un excedente en cuanto haya una mayor rotación de capital, mayor cantidad de ventas. ¿Cómo se determina esa mayor rotación de capital o mayor cantidad de ventas? Mediante un mejor posicionamiento respecto a las cuestiones de centro-periferia en una ciudad. Bien, o sea, para decirlo rápido y breve, un comercio cuanto más cercano al centro o a lo que sea determinado como centro de una localidad, va ese terreno a tener una renta superior al promedio, por ejemplo, los terrenos o comercios de la periferia. Bien. El segundo tipo de renta secundaria que trabajamos es la renta monopolio y segregación. A mí en particular fue como la que más me interesó para revisar, porque está vinculada con procesos sociales bien complejos. No quiero decir que la anterior no está vinculada, pero acá vamos a hablar de conceptos, por ejemplo, como gentrificación, bien, porque hablamos de segregación urbana, o sea, terrenos que están delimitados por las clases sociales que tienen el acceso para el consumo de esos terrenos. Bien, ¿cómo tienen el acceso para el consumo de esos terrenos? Mediante el pago de esa renta de monopolio de segregación. Bien, ¿qué es la renta de monopolio de segregación en términos concretos? La diferencia en, por ejemplo, una casa, lo que vale en un country, y esa misma casa en un barrio residencial
común del conurbano bonaerense. Bien, la persona que quiere vivir en ese country, que es una misma casa, digamos, en términos concretos, material es la misma, pero está en un country, tiene que pagar de alguna manera o solventar ese gasto conspicuo que es la renta de monopolio y segregación. Bueno, obviamente las rentas tienen movimientos, ¿no? O sea, tienen una dinámica a lo largo de su historia, dos tipos de movimientos. Uno son los movimientos estructurales que responden a cuestiones fundamentales de la economía capitalista, no solo en ciudades turistificadas, esto ocurre, pero en las ciudades turistificadas en particular, el aumento de la demanda por espacio construido. Hoy a la mañana escuchábamos una ponencia de un profesor de Bariloche que hablaba de cómo se iban encareciendo los terrenos a partir del turismo. Bueno, esto sería también un caso para poder estudiarlo. Por otro lado están los movimientos coyunturales, que son las oscilaciones en mercados que no son propiamente el mercado de tierras. ¿Bien? Por ejemplo, el mercado financiero y el mercado de la construcción. ¿Bien? Entonces la posibilidad para el mercado financiero de colocación financiera de un capital o en el mercado financiero o en la construcción, cuál me va a permitir una mayor ganancia va a determinar el movimiento de ese capital. Bien, yo tengo una cierta cantidad de capital, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en un plazo fijo o lo pongo en compra de un terreno? Bien, eso va a significar un aumento en la renta. Bien. Ahí, bueno, lo que aclaramos de alguna manera es la necesidad de estudiar los holdings integrados horizontal y vertical, los holdings propiamente turísticos, ¿ven? Por ejemplo en hotelería, que es quizás los casos más palpables. Bien. Bueno, y digamos que para tomar estos ejemplos, elegimos algunos barrios, no es que fuimos a hacer el estudio de la renta, pero sí que los notamos y que pueden ser factibles de ser analizados estos barrios, ¿no? En los casos más paradigmáticos pusimos Palermo, San Telmo, La Boca, aunque también podemos nombrar Mataderos y Abasto, principalmente porque empezamos a encontrar, por ejemplo, esto en Palermo, esto lo pueden encontrar también en la ponencia, que hacemos un énfasis más grande en Palermo y en Mataderos, en la instalación de industrias creativas, ¿no? Audiovisuales, editoras de libros, de revistas, software, distritos de diseño, no todo el tema de Palermo Hollywood, Palermo Soho, y el tema gourmet, ¿no? Y algo que también nombramos acá es el tema de la renovación, antes que la rehabilitación de ciertas áreas, ¿no? Barrer con algunos lugares para empezar a construir cosas nuevas. El caso más típico, quizás el estudiado, es Puerto Madero, ¿no? Pero esto no es que se dio en Argentina y en ningún lado más del mundo. Los primeros casos se dieron, por ejemplo, en Londres, esta idea de la renovación en las áreas portuarias. La primera foto es del pasaje Celaya, que ahora vamos a pasar otra más, y el tema de las torres country como producto paradigmático de los 90, con todos los usos, salones, piscina, pero además el cerco perimetral, ¿no? Algo que no escapa a esto. Esto, para que tengan una idea, no sé si se llegará a ver, esto es un emprendimiento inmobiliario y todavía no hay ningún ladrillo, pero ya está la página en inglés, en español, y dice la inversión más segura del país. Esto es en el pasaje Celaya, en Abasto. ¿Sí? Bien, como reflexiones finales, ya estamos terminando. Lo que creemos o consideramos que la teoría de la renta nos va a permitir explicar son dos cuestiones fundamentales. Algunas que pueden permitir estudios más de tipo cualitativo o estudios de tipo más cuantitativo. Por ejemplo, respecto a los estudios cuantitativos, al que digamos, uno si le gusta la econometría de alguna manera, lo que puede estudiar mediante la teoría de la renta urbana son las variaciones en los precios, la apropiación de las rentas urbanas, las variaciones de esos precios a lo largo de la historia de un terreno, ¿bien? O de una ciudad. A quienes interesan más los estudios cualitativos, los actores sociales, las instituciones que están vinculadas con esas rentas, el rol del Estado, cómo regula o cómo no logra regular, el rol de las empresas. Bien, eso sería un poco el aporte que consideramos que la teoría de la renta puede tener para el estudio de las ciudades turísticas. Bueno, hay una cita ahí, algunas citas principales, igual tiene la ponencia, bien son las principales citas bibliográficas que hemos utilizado. Y nuestros medios. Tienen nuestros medios de contacto y bueno, agradecemos la especial colaboración de Gabriel Videla, tanto en la redacción, relectura y siempre un apoyo acá con el trabajo. Bueno, gracias.